Esta es la lectura que vamos a tener en el Evangelio según San Lucas, desde el capítulo 19, San Lucas capítulo 19. Ahí tienen el Evangelio según San Lucas, el capítulo 19, desde el versículo 1. Y leemos hasta el versículo 10. Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículo 1 hasta el 10. Dice así la palabra de Dios. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. ¿Cómo lo recibió? Gozoso. Muy bien. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Esta palabra en presente es muy importante. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque, y repetimos todos, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Señor, bendiga su palabra. Este es el relato que solamente está en el Evangelio de Lucas. Es un relato que tiene una importancia bastante grande, nos da nuevas revelaciones que no tienen los otros evangelios sinópticos. Recuerden, sinóptico no quiere decir que repiten lo mismo, sino son puntos de vista que ellos vieron, que ellos le impactó más y que el Espíritu Santo puso en el corazón de los escritores, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, para presentarlos al mundo y que ha llegado hasta nosotros. Así que desde chiquito, y fíjense, esto es extraño, yo no recuerdo haberlo predicado aquí, pero es una historia, uno de los milagros fascinantes. Y es único, porque vamos a ver una característica que el Señor Jesús por primera vez se invita a sí mismo. Es raro. El Señor siempre lo invitaban, ¿verdad? Lo invitaban a pasar a la casa, etc. Pero aquí Él se invitó a sí mismo. Hey, hoy es necesario que me vaya yo a tu casa, que pose yo en tu casa, que esté en tu casa. Y esto nos da un aspecto bien importante de lo que es la salvación, la predestinación, la gracia de Dios. Tenemos un cuadro allí que siempre se usa para la clase bíblica, que más o menos pinta, ¿verdad? Cuál fue la condición o la situación. Dice que Jesús había entrado en Jericó y iba pasando por la ciudad. Entonces usted ve allí cómo el hombre se adelanta y se monta en un árbol sicómoro. Vamos a ver qué es lo que es un árbol sicómoro. Pero primero voy a comentar lo que significa el nombre Zaqueo. No es robo o quitar todo, ¿verdad? Es con Z, y esa es una palabra hebrea que viene de sek, que tiene dos posibles significados. Uno, que es un hombre digno, que es un hombre humilde, es un hombre honesto. Eso es lo que dice Zac o Sek, que va en contraste con lo que se creía que era Zaqueo. Y esto nos habla inmediatamente de la gracia de Dios. No importa cuán realmente eres tú, Él llama las cosas y las personas como son, o sea, como si fueran
así no sea lo que es. Dios te trajo a su redil, por ejemplo, y te llamó desde un principio hijo de Dios, bienaventurado, redimido, participante de la naturaleza divina. Eres una criatura de Dios, eres un hijo de Dios, como hemos estado estudiando los viernes acá. Y eso, antes de que tú fueras salvo, precisamente tú no te comportabas como un hijo de Dios. No nos comportábamos como eso. Sin embargo, ya Él nos tenía un nombre. Amén. Entonces, este hombre, hay otra acepción que también me gusta, porque la palabra Zaqueo es una contracción posible del nombre Zacarías. Y usted conoce al profeta Zacarías, ¿verdad? ¿No se lo presentaron otra vez? Zacarías quiere decir, si alguien lo sabe, tiene un premio hoy. Ay, 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 no. Ok, guárdalo ahí, Trina, otra vez, el premio. Zacarías quiere decir, Jehová recordará, Jehová se acordará. Y me gusta eso porque Zaqueo, no crea que eso fue, que ya viene Jesús, me voy a montar a ver. Ese hombre ya venía pensando, buscando, y yo creo que Zaqueo ya tenía a Cristo en su noticia. Ya él sabía que era el divino Mesías. Sin embargo, le faltaba confesar, le faltaba manifestarlo y tener ese encuentro personal con Jesucristo. Y eso nos habla a nosotros como creyentes. Cuando usted es salvo, el Espíritu Santo ha venido trabajando en usted por mucho tiempo. Con amor eterno te he amado y te prolongué mi misericordia. Y lo ha escuchado, como hemos leído, el hermano Ernesto leyó, que el apóstol iba llenando a todo lugar con el evangelio de Jesucristo, y él predicaba no donde Cristo había sido ya mencionado, para no edificar sobre fundamento ajeno de otros. Pero bueno, tú y yo somos salvos si escuchamos el evangelio porque alguien más trabajó. Ahora nosotros debemos seguir la misma práctica. Estaba viendo un pequeño video que no sé si era falso o no, porque hoy hay que dudar de todo, ¿verdad? Pero una señora que estaba sentada en una calle con un bebé y estaba llorando. Y se le acerca un señor que él graba, pero él no se pone a sí mismo, que eso me gustó para que no llevarse la gloria. Pero él dijo, ¿qué te pasa? Entonces, tuviste un mal día. Entonces ella dice, ¿usted tiene tiempo o quiere sentarse? Es decir, lo que tengo es bastante. Bueno, en resumen, la señora estaba pasando por un momento bien crítico, la acababan de botar del trabajo y tenía su bebé, y el hombre con que hacía vida, al no poder ella aportar con la parte de que le correspondía a la renta, pues la sacó, con bebé y todo. Otra vez, no sé si es verdad, pero es muy posible. Entonces él, en la conversación al final le dio un dinero para que buscara dónde estar, diera la primera renta y buscara un trabajo, etcétera. Y el tipo aparentemente tenía mucho dinero. Pero él le dijo, lo único que yo le pido es que usted pase ese favor a otros. Cuando usted esté mejor, esté en sus pies, o sea, esté chévere otra vez, pues pase un favor y busque ayudar a alguien más. Aunque esto, las obras para nada acumula en el favor de Dios. Las obras, cuando uno es creyente, es y demuestra al mundo que tú eres del Señor. Porque aunque el mundo inconverso es filantrópico, es decir, tiene amor al hombre, hay gente que da muchos millones de dólares. Aquí en Palm Beach hay muchísimo. Ellos dan para obras, para los hospitales, por ejemplo, que usted visita, son mantenidos por familias millonarias. Claro, hay una cuestión del impuesto que les ayuda, etc. Pero están haciéndolo por amor al hombre. Tienen ese corazón de ayudar, que les ayuda para la salvación en absoluto. Pero si son salvos, son coronas que tienen. Entonces, eso se lo digo porque Zaqueo, Dios se acordó de él. ¿En qué sentido se acordó? No es que estaba, si me acordé de Zaqueo. No, eso es para decir, es lo que nosotros ponemos a Dios con un carácter como para poder entender de hombre, que Dios se acordó. Es que Dios vio sus ofrendas, su limosna, su corazón inclinado a recibir a Cristo. Entonces se acordó, y este hombre, Dios le ofreció la oportunidad de que viera a Jesucristo personalmente. Pero hubo inconvenientes.
Y ahí es donde quiero entrar en cosas muy interesantes. Dice que, primero en el versículo 2, dice que era un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Ahí nos da a nosotros unas características. Ese hombre era publicano, es decir, y se cree que era jefe de una cuadrilla de los que cobraban impuestos. ¿Y sabe qué le pasaba? ¿Se acuerdan a Mateo? Leví también. Yo le vi y pasé de largo, decía la gente. ¿Por qué? Porque no les caía bien. Eran gente que no los quería el pueblo, porque eran judíos, pero trabajaban para el imperio, trabajaban para los tiranos, recogiendo impuestos. Y cuando no pagaban, la gente le quitaba lo que fuera. Entonces ellos no eran bien vistos, eran odiados. Pero entre ellos no se sabe si este tipo era rico, presumiblemente porque se agarraba una cuerda, un cuartillo, media vuelta y al bolsillo. O sea, se enriquecía a cuenta de los pobres, y eso es un delito. Y hoy en día vemos muchas personas, algunos están presos, gracias a Dios, porque los han agarrado por fin, ¿verdad? Pero no todos los agarran. Pero este hombre era odiado, una de las características. Pero fíjense, Dios le dio la oportunidad de ver a Jesús, ese Jesús que él anhelaba. Y nosotros hemos tenido un estudio, y yo creo personalmente que el que busca, como dice la palabra, halla. El que toca y el que llama, se le responderá. O sea, que Dios ve el interés de nosotros, pero Dios no nos salva tanto por el interés de nosotros. Dios nos salva porque Él nos vio de antemano. Entonces es una cosa que no podemos explicar. Si alguien dice, soy salvo porque yo busqué. No, tú no hiciste. Tú lo que hiciste fue traer tu carga de pecado y Él ya te tenía preparado. Él te buscó. Él te buscó. No es que no, yo soy salvo porque yo busqué a Dios. En un sentido sí, pero es porque le buscaste, porque la salvación estaba prevista para ti. Dios mandó a su Hijo a morir en el Calvario para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dijimos el viernes, la salvación que Cristo ha provisto es suficiente para todos, el que quiera. Sin embargo, no todos van a ser salvos. A Cristo le preguntaron, Señor, ¿son pocos los que se salvan? ¿Cuál fue la respuesta? Esforzaos a entrar por la puerta estrecha, porque os digo que ancha es la puerta y espacioso el camino que llega a la perdición, y muchos, él usó el término de número mayor, superlativo, bastantes son los que entran por ella, pero esforzaos a entrar por la puerta estrecha, porque angosta es la puerta y estrecho el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Y gracias a Dios que entre esos pocos estamos nosotros. Amén. Pero nosotros debemos tener la responsabilidad de predicar el evangelio. Muchos dicen, es que yo no sé hablar. Bueno, Moisés o Moisesa, Dios te puede dar que hablar en ese momento. Y Dios ha establecido la iglesia como un centro de entrenamiento donde el Espíritu Santo te enseña, donde aprendemos la palabra. Así que una cuñita para decir, los viernes tenemos espacio abierto para usted. Tenemos cupo abierto, ¿sabía? Y es gratis, y hay pancito y cafecito y hasta chocolate a veces. Entonces, hermanos, Dios nos da la oportunidad si le buscamos de veras. Así como Él buscó a Jesús y Dios le dio la salvación, una vez que somos salvos, podemos tener la bendición de enriquecer nuestras vidas y tener el gozo del cual el apóstol Pablo habló en la lectura de Romanos, que nuestro hermano Ernesto hizo, que debemos gozarnos en Él. La Biblia habla de que nos gozaremos en Dios, nos gozaremos en su salvación, nos gozaremos en Jehová. Hasta nos dice, nos gozaremos en este día, porque este es el día que Jehová hizo. O sea, debemos estar alegres, hermanos. Yo estoy contento, amén, nos alegraremos en Jehová. Pero otra cosa respecto a el instrumento. Ahora, ¿por qué él se monta en un árbol sicómoro? Porque yo tenía siempre la impresión de que Zaqueo era enano. Y algunos coritos lo dicen así, y resulta que Zaqueo no pudo haber sido enano. ¿Qué hice yo la cosa? Porque no lo dice en el término médico hebreo y griego, que se habla de un enano, no lo dice. Era un hombre pequeño, sencillamente era bien formado, pero no tenía la estatura normal. Entonces él tenía un problema. Él tenía una
condición natural que era desventajosa para aquel momento. ¿Por qué? Porque él quería ver a Jesús, pero dice que no podía porque era pequeño de estatura. Entonces él tuvo allí, dice, aquí el versículo dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Hoy es necesario que pose yo en tu casa. Ahorita vamos a entrar en eso. Pero el Señor sabía que Él estaba allí. El Señor sabe tu necesidad. El Señor sabe tu problema. El Señor sabe cuánto te cuesta inclusive venir al culto. Pero ¿sabe qué? El reino de los cielos se hace fuerte y lo arrebatan, ¿sabe quiénes? Los valientes. ¿Por qué? Porque también lo dijo el Señor en San Mateo 6 y 33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Dios premia tu diligencia. Por eso es que la Biblia dice que el Señor produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero ¿sabe? Nosotros nos quedamos en el medio y pedimos perdón al Señor. Él pone el querer en nosotros. Ay, verá que quiero ir. Pero ahí viene el pero. Entonces no hacemos el hacer y ¿sabe? Estamos desobedeciendo inclusive la voz de Dios. Así que haga lo que tenga que hacer, hermano, y venga a congregarse porque eso es bíblico. Y es donde aprendemos, donde tenemos el gozo, donde tenemos comunión hermanable. Y hay una cosa, usted no crea que se está perdiendo solamente la bendición usted. Usted está cortándonos a nosotros de la bendición de verle y de tener comunión con usted. ¿No había pensado esa parte? Así que no sea egoísta y venga. Ahora, ahí está Zaqueo. Ese árbol sicómoro científicamente es Fico sicomoros. Así como las comiquitas del Correcamino. Correcamino Ficus Tucutú. ¿Se acuerdan de eso? La ponían así. Bueno, el sicómoro es un Ficus sicomorus. Es un árbol científicamente que no lo vemos mucho, pero está en la parte oriental del mundo. En ese tiempo, por el camino, el valle del Jordán, había muchos sicómoros. Era un árbol normalmente frondoso, de raíces bastante grandes y era accesible. Y daba un fruto, fíjense, era de la familia de los higos, o es de la familia de los higos. De hecho, en Amós, el profeta, cuando le dicen, ¿eres tú profeta de Jehová? Y él, vestido de una humildad que yo todavía no he visto cuál fue el propósito, pero él dice, yo no soy ningún profeta, yo lo que soy un recoge higos, yo un recoge higos de un sicómoro. Es decir, en otras palabras, en la Reina Valera dice otra palabra, pero en todas las demás versiones dice sicómoro. Es higos del sicómoro, es de la familia de los higos, pero eso es un fruto que se parece al higo. Es comestible, pero es duro y medio amargón. Yo no lo he probado, pero así dicen los libros. ¿Qué pasa? Cuando se recogen, los que lo recogen lo tienen que punzar o herir y de alguna manera se pone dulce. Una cosa extraña, pero bueno, no me pregunte a mí. Lo que eso trae un simbolismo bien interesante, porque Zaqueo se monta en un árbol sicómoro que tenía esa característica. Era un hombre que estaba listo para dar fruto, pero su fruto era amargo. Él tuvo que ser herido, él tuvo que ser tocado, él tuvo que ser visto, confrontado con el Señor Jesús para empezar a dar fruto. Amén. Entonces son cosas que nos sirven a nosotros como creyentes, pero también al que no tiene la salvación todavía. Si hay alguno que no lo tiene, no lo sé, solamente Dios lo sabe. Por su fruto, entonces, ¿eres un sicómoro allí como está o eres ya un higo que es dulcito, que ya estás dando fruto? Bueno, ahí se monta él en el sicómoro y él cree que va a ver a Jesús, pero ya Jesús le había visto. Ya el Señor le había visto, ya tenía en su noticia quién era, qué quería, qué tenía en su corazón. Y sabía que Zaqueo le andaba buscando desde hace tiempo. Y Jesús se acordó de él. Por eso Zaqueo, Zacarías, Jehová se acordó de él. Pasó por allí y sabes, si esto está en la Biblia, ¿tú crees que Dios no se acuerda de ti? ¿Dios no te tiene en su noticia? Dios tiene un lugar
y esto es increíble de pensarlo y de saberlo, pero existe. Dios, es un ser infinitamente grande y como Padre nos tiene en su corazón. Y Él sabe todas las cosas. Y el Señor Jesús logró para nosotros ese acceso directo al Padre. Y dice la palabra de Dios que Él nos abrió un camino nuevo y vivo hasta su presencia por medio de su sacrificio de su cuerpo. Y por eso Él dice, acerquémonos pues con plena certidumbre de fe, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que la lección de Zaqueo es para ti y para mí, no solamente para el inconverso. El Señor sabe de tu situación, pero hay otras cosas pero bien interesantes. Vamos a ver la próxima slide o lámina. Sí, ahí está, y mira, me gusta cómo se ve Zaqueo, se ve chaparrito, tú sabes, no es enano, pero se ve pequeño de estatura. Son personas que no tienen ningún tipo de enanismo, pero son pequeños de estatura. Y resulta que para algunos es una bendición ser enanito o pequeño. Bueno, puedes ver las cosas de otro punto de vista. Si son ágiles, yo por lo menos si me caigo me aporreo más, pues mochinta, todo lo que tengo que caer. Sí, pero él, un cuadro que presenta hablando ya con el Señor Jesús. Yo creo que cuando bajó, porque el Señor le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende. Y él lo hizo inmediatamente. Y vemos los demás viendo y diciendo, wow, qué privilegio que habla con Jesús directamente. O dirían, hay que estar hablando de aquí, porque muchos andaban alrededor de Jesús y no creían en él. No sabían que tenían entre ellos el Dios hecho carne. Mire, nosotros a veces dejamos de pensar en este privilegio tan grande. Nosotros tenemos en nuestros corazones a Dios hecho carne, a Jesucristo. Tenemos al Padre morando en nosotros y el Espíritu Santo en nosotros. Tenemos la Trinidad. Y tenemos un evangelio poderosísimo, un evangelio bíblico. No creemos en una religión. Y todavía nos desanimamos. Oh, ¿y ahora quién puede ayudarme? Chapulina o Chapulín. Hermanos, tenemos un poderoso Dios que vela por nosotros. También dice el libro de Hebreos, que dice, por lo que Él hizo en el Calvario, dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Eso es una bendición, hermanos. Así que tenemos todo para alegrarnos. Yo me gozaré en tu salvación. Cuando el Espíritu Santo entre en nosotros, da un fruto. Y el fruto es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. Así que renueve, hermanos, ese amor, ese fervor por el Señor. Pero mira, ahí dice que Zaqueo era jefe de los publicanos y rico y procuraba ver quién era Jesús, pero no podía, pues era pequeño de estatura. Pero hay una cosa interesante, que él procuraba quién era Jesús. Cuando la palabra procurar no le da a usted el sentido de una labor permanente. No es que dice, y procuró ver a Jesús, procuraba. Él estaba siempre queriendo ver a Jesús, pero no podía. Me recuerda un poquito a la historia de Bartimeo, ¿verdad? ¿Se acuerdan Bartimeo, que está en Lucas 10, es más adelantico? Él habla que Bartimeo y Zaqueo tienen ambos una cosa en común, es que estaban los dos cerca de Jericó. A propósito, existe en la ciudad de Jericó, nosotros tuvimos el privilegio de verlo, un árbol que lo tienen rodeado, es viejísimo. Es una cosa que dicen que tiene miles de años. Dicen que pudo haber sido ese árbol, o si no es de la familia de los árboles sicómoros que estaban en aquellos tiempos de Jesús. Jericó es la ciudad más antigua del mundo, ¿sabía? Hay récords de la humanidad de más de 10,000 años, según pero es viejísima. Y lo tienen cercado y la gente se acerca, ¿verdad?, desde lejos
para que no lo estén manoseando mucho, pero tú pasas por el autobús y lo ves. Es uno de los árboles sicómoros que quedan todavía en Jericó. Tienen miles de años. Interesante. Bueno, puede ser, pero si no, sabemos que estaba por allí. Zaqueo se montó en uno de esos. Pero ambos, Bartimeo y Zaqueo, estaban ambos en Jericó. Los dos se encuentran, sin embargo, en el extremo opuesto, porque Bartimeo estaba a la entrada de la ciudad y Zaqueo estaba en el medio de la ciudad. El primero estaba sentado junto al camino mendigando, ¿se acuerdan? Bartimeo, que decía, ¿y quién es esa bulla que yo escucho, ese ruido? Y la gente lo callaba, le decía, le gritaba, cállate. Y otros le decían por compasión, pasa Jesús Nazareno. Él no podía. Y la multitud, él empezó a clamar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él tenía la fe de que aquel que andaba por ahí era el Mesías. Él no dijo Jesús Nazareno, que de paso era un título despectivo que decía, de Nazaret puede salir algo nuevo, ¿recuerda? Pues él decía Jesús, hijo de David. Él no siguió las instrucciones del mundo. Que por cierto era mucha gente que andaba rodeando al Salvador, pero no andaban con él. Así que uno puede asistir a la iglesia, uno puede llamarse evangélico, uno puede ser miembro de una iglesia, uno puede ofrendar y otros dar diezmo, como lo quiera llamar, unos pueden participar, hasta pueden predicar y no seguir a Cristo, no tenerle como Señor y Salvador, ¿sabe? Eso puede ocurrir y eso es peligrosísimo. Ahora, ¿qué es lo que hace? Nosotros hemos estado estudiando en Romanos, si usted ha seguido, estamos en el capítulo 2 donde dice, juzgará cada uno según sus obras. Y dice, pero ven acá, la salvación es por fe, porque ponen las obras, porque las obras son el testimonio de que tú eres salvo. Es el fruto de tu salvación. Santiago decía que muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Se complementa Romanos y Santiago, o sea, Pablo y Santiago se complementan. No es que como decía Martín Lutero, él no quería la carta de Santiago porque no la entendía. Y nosotros tampoco. Pero por lo menos sabemos eso, ¿verdad? Ahora, él procuraba ver a Jesús, Bartimeo procuraba ver a Jesús y tenía un impedimento. Bueno, tenía dos. Uno que era ciego. ¿Cómo lo va a ver si no veía? Pero precisamente eso es lo que quería, Señor. Hijo de David, ten misericordia de mí. Y la multitud le gritaba para que se callase. ¡Wow! Eso es tremendo apuro, tremenda obstáculo. Pero él decía y gritaba aún más, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Es decir, que él se impuso, pasó por encima de los obstáculos. Te pregunto, hermano, para ver a tu Jesús, a tu Salvador, ¿estás dispuesto a pasar los obstáculos? Piénsalo. ¿Cuáles son tus obstáculos de verdad? Algunos dirán, no, yo tengo a mi Jesús, sí, pero Jesús manda muchas cosas también. ¿Cómo estamos con eso? Es una pregunta retórica, no tienes que respondérmela a mí porque yo no hago nada con eso. El Señor sí, pero si soy un mensajero del Señor, así que no mate al mensajero, ¿ok? Busque la palabra. Ahora, Zaqueo también tenía un impedimento, la multitud también, el piazo inmundo, la multitud que te empuja, que te ocupa. Una de las formas más sutiles no es que se te presenta como un impedimento, no puedes ir a la iglesia, no puedes hacer, sino que te ocupa el enemigo en muchas cosas y te quita la libertad de movimiento y te pone al evangelio. Te dice, sí, tú puedes ser evangélico, pero vamos a ponerlo aquí en último lugar. Bueno, piensa en esto, lo digo de una manera jocosa, pero esa es la realidad del enemigo. Y era ciego. El Señor Jesucristo pudo con ambos, pero Él tuvo que poner de su parte al decir, gritar aún más y insistir. Jesús, hijo de David. ¿Qué pasó con Zaqueo? Zaqueo también tenía dos grandes problemas. ¿Cuál era? La multitud también. Eran unos guajolotes o estaturas normales, pero él era chiquito. Y no podía ver, imagínense, estaban la gente por aquí promedio, me pongo yo, y él no veía más allá, tenía que estar brincando. Entonces él ideó algo, el Señor le dio la inteligencia, me voy a ese árbol, sé que él va a pasar por allí, él determinó, supo la hora de culto, supo cómo estaba pasando Jesús, dónde estaba pasando, cómo iba a pasar, y se fue adelante para aprovechar. Pero el otro impedimento que tenía no dependía de él.
O sea, la multitud no dependía de él, estaban allí la multitud. ¿Qué iba a hacer? ¿Darle un palazo para que se quitaran? No. Él corrió para sobrepasar esa dificultad. Y la otra era una dificultad personal, que todos las tenemos. Para venir a Jesús antes de ser salvo y después de ser salvo, siempre tenemos un impedimento que somos nosotros mismos. Pero siguiendo con la comparación de Zaqueo y Bartimeo, el primero era pobre. Era pobre. Es más, cuando llegó a Jesús, cualquiera diría, ahí se le va a pedir real al Señor. Le va a pedir, Señor, dame poder para tener dinero. Como uno que estaba oyendo por ahí, el Señor contesta la oración y dice, Señor, dame que yo maneje mucho dinero. Pum, le consigo un trabajo en el banco. Hermano, el Señor está en el negocio espiritual. Hablábamos el viernes acá de David, cuando él agradecía ese salmo que leímos acá, bendice alma mía al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y él decía, Él es quien perdona todas tus iniquidades, y el que libra del hoyo tu vida también. Te cura de todas tus enfermedades, pero primero está la liberación del alma. El primero era pobre, el segundo era rico. El primero buscó a Jesús, Bartimeo, para encontrar misericordia, y el segundo trataba de ver a Jesús. Y yo creo que es que él quería ya tener el encuentro personal a Jesús, porque él ya le había recibido en su corazón. Sin embargo, le faltaba ese encuentro personal con Jesús. Por eso yo insisto tanto a la antigua, que yo siempre insisto y digo que el que es salvo tiene que haber tenido un encuentro personal con Jesucristo. Entiendo que hay muchas maneras como Dios salva porque Él es soberano, pero tiene que haber un momento, un cuándo, un dónde usted recibió a Cristo o hizo ese cambio, hizo ese clic. No puede ser que usted toda la vida nació evangélico, no puede ser. Tiene que haber, a lo mejor, es que yo no dudo de su salvación, pero a lo mejor es que no se ha dado cuenta ese momento. Algunos lo llevamos, yo me acuerdo, 14 de octubre del año 1977, día viernes a las 9 de la mañana, pero otros no se acuerdan. Pero está bien. Lo importante es que haya tenido un encuentro personal con Jesús. Zaqueo quería tener ese encuentro y lo tuvo. Bartimeo quería tener ese encuentro y lo tuvo. Gedeón en el Antiguo Testamento tuvo que tener el encuentro con el ángel de Jehová. Y a partir de ahí él empezó a ser usado como un hombre que había tenido un encuentro personal con Jesucristo. Jacob en el valle de Jaboc, él tuvo un encuentro personal con Dios. Y quedó marcado para toda la vida, pero el nombre se le cambió de un hombre pecador, engañador, a príncipe del Señor. Jacob a Israel. Entonces hay tanto de ejemplos. Isaías, en el año que murió el rey Usías, tuve yo una visión. Estaba yo sentado y vi al Señor sentado en el trono. Y ahí tuvo esa visión. Y en ese momento Isaías tuvo el ministerio cercano con Dios, donde tuvo un encuentro personal con Dios y se acordó del momento, en el día que murió el rey Usías. Se acuerda clarito, se acordó en su vida. Ese fue un acto trascendental. Bueno, también el primero tuvo que levantarse para ser salvo, porque Bartimeo estaba sentado y porque el Señor Jesús, hijo de David, él era esperando la misericordia de Dios. Y cuando él le mandó a traer a su presencia, le tuvieron que decir, ten confianza, levántate, te llama. ¡Wow! ¡Qué alegría para Bartimeo! Pero este no tuvo que levantarse, este tuvo que ¿qué? Bajarse. Y nos enseñan cosas muy significativas. Es que Jesucristo puede salvar hasta las más altas esferas de la ciudad, hasta de los más humildes hasta los más grandes. Por eso dice también Apocalipsis, cuando habla del juicio final, dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante de Dios. Ahí todo el mundo, cualquiera que haya sido su rango, ahí estará de pie delante del Señor. No estará ningún creyente, por supuesto. Pero se les leerá la cartilla. Usted tuvo la oportunidad de creer en Cristo, se le anunció el Evangelio y aquí no está anotado, usted no hizo ninguna decisión. Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago que arde con fuego y azufre, el cual es la muerte segunda. Así que si, amigo o hermano, usted no está dando fruto delante del Señor, y usted lo puede buscar porque tiene la Biblia, usted examínese y eche mano a la vida eterna, porque la cosa buena es que tiene oportunidad de hacerlo.
lo más pronto posible si no estás seguro de la salvación. Yo recuerdo que había en otra iglesia un hermano que cada vez que hacían la invitación a venir, él pasaba todos los domingos. Y ese hermano tiene como 365 veces que ha creído en Cristo. Pero yo creo que no entendía o quería rededicar su vida, ¿verdad? Esa es la interpretación que yo le doy. Pero mire, aquí tenemos cuando él ya estaba en su casa porque él se fue se lo llevó a su casa. Jesús le dijo, hoy es necesario que pose yo en tu casa. Hoy es necesario que esté en tu casa. ¿Y qué representa la casa? Sí, pero su vida personal. Tu corazón, tu vida. Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿A la puerta de qué? De tu corazón. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Es la bendición de que Cristo está en tu casa, en tu corazón. Y una vez que entra permanentemente. ¿Tienes tú a Cristo como Señor y Salvador? Sí lo tengo, lo que pasa es que soy un poquito, ¿sabes? Casi esto. No, hermano, pero analízate. El Señor, por supuesto, no le quita la salvación a nadie. La salvación es un don que no se quita jamás. Pero la salvación produce frutos donde vaya. Ahora, creo que este es el... Bueno, vamos a ver la posición social de él. Era jefe de los cobradores. Era rico, era deshonesto, era odiado y era subyugador, ¿verdad? Era un hombre que era odiado por los demás y porque la gente no lo quería, sencillamente. Él, su fervoroso deseo es que procuraba ver quién era Jesús. Lo procuraba, por mucho tiempo él buscaba ver a Jesús. Así que todos los que han escrito, por supuesto, es bíblico, pero ahí está, él no solo quería verlo, él quería conocerlo. Tú a lo mejor lo has visto en tu vida, lo has visto en tu obrar en tu vida por milagro, pero lo conoces realmente como Señor y Salvador. Y esto es tan importante, amigo y hermano, porque resulta que esa sencilla pregunta, si la puedes contestar positivamente, tienes la seguridad de salvación. Pero si no, si tienes duda al respecto, pues puedes quedarte y puedes indagar con nosotros, con los hermanos, que no te vamos a dar la salvación, pero te podemos indicar más exactamente el camino de la salvación. Es tan importante porque tiene un peso eterno que pasa con tu vida después de la escena de estos eventos, después que nosotros cerremos nuestros ojos acá. Si no tenemos a Cristo, es una eterna condenación, excluidos de la presencia, de la gloria, de su poder, para siempre, para siempre. De ahí no hay purgatorio, no hay lugar intermedio. Hay una eterna, una condenación, una expectación de juicio eterno que ha de devorar a los adversarios. Si buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, dice Deuteronomio, el Antiguo Testamento. Y el Nuevo, el Señor lo reenfatiza y dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Así que tenemos todas las de ganar con Cristo. Amén. Número 3, tenía la dificultad doble. No podía, a causa de la multitud, le echamos la culpa a la multitud, y tenía razón acá, la multitud no le dejaba. La multitud de mis trabajos, la multitud de mis ocupaciones, la multitud de mis temores, de todo lo que yo tengo, ¿verdad?, para acercarme a Jesús. ¿Qué es? ¿Qué es lo que impide acercarte a Jesús? Y hablo a cristianos y hablo inconversos, porque a los dos nos toca. Él era pequeño de estatura y tenía la multitud. Una gran multitud y tenía un par de piernas cortas. Eso le impedía a ver a Jesús. Pero eso era tan importante que le valdría su salvación eterna. ¿Qué hizo él? Pues pasó por encima de eso. Amén. El Señor, en su determinación, él fue firme. Él sabía que lo más importante para él, al igual que Bartimeo, era su vista. Y Bartimeo, aunque le dijeron, cállate chico, deja el fastidio, que vas a molestar al maestro. Y él gritaba aún más, dice la Biblia, Jesús, hijo de David. O sea, es cosa mía, si yo no grito, ¿quién va a gritar por mí? Entonces aquí él
corriendo delante subió un sicómoro para verle. Usted sabe que ese sicómoro, usted cree allí que Dios lo puso en un momentico. Estaba desde la antigüedad. Es más, puede ser ese que le estoy comentando. El Señor lo tenía preparado. El Señor tiene preparado un sicómoro para ti. El Señor tiene preparado una silla para ti. El Señor tiene preparado un momento para ti. Como inconverso y como creyente. El Señor está a las puertas. Juan dice en su carta que Él no está lejos de cada uno de nosotros. Podemos con nuestras manos palparle. Entonces Él corrió. Eso quiere decir que se dio prisa. ¿Por qué? Porque la cosa no es para el mes que viene, yo lo pienso. ¿Qué sabes tú si vamos a estar aquí el mes que viene? No es que estoy amenazando ni trayendo miedo, pero cada quien tiene que Dios nos ha puesto límites de los cuales no pasaremos. Punto. Delante nos habla de un lugar. Subió nos habla de una posición. Él quiso ver a Jesús. Permítame decirle esto y ver si hace sentido a ustedes. Como dicen los hermanos americanos. Let's see if that makes sense. Pero él subió para ver a Jesús desde la posición que humanamente él estaba. Él era un publicano, jefe de los publicanos, era rico, tenía una posición. Y después, para ver, esa era la acción, quería ver a Jesús solamente. Y la razón era que Jesús pasaba por allí. Pero mire, él tuvo que... ¿quién jamás buscó al Señor sin tenerse que enfrentar con estas dos dificultades? Siempre. De alrededor, la familia, hay gente que se ha enfrentado a la familia por Jesús. Nuestros propios fallos endurecida, la multitud puede ser el trabajo, puede ser la misma familia, puede ser, como dijo mi hermana, temores, puede ser tus preconcepciones, puede ser tu opinión propia, pero él la dejó. ¿Sabe qué? Él, siendo un hombre de posición, ¿usted cree que se veía bien que un hombre rico estuviera encaramándose en un árbol? Y ese tipo tenía cierta edad que le permitía montarse, porque yo ahorita veo y me mareo, ¿verdad? Pero él corrió y se encaramó, se montó. Eso se veía ridículo para un hombre de su posición. Sin embargo, él lo hizo porque no le importó su posición, porque quería ver a Jesús. Sin embargo, en su corazón tenía todavía la posición. Se encarama para ver a Jesús. Número 5, el Señor Jesús mirando hacia arriba lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Qué hermoso, ¿verdad? Alguien ha dicho que la música más hermosa de todo el mundo es tu nombre. Cuando alguien te llama por tu nombre. ¿No es así? Te llaman, te dicen Marcia, Danilo, Rosa, Lubia, Endrina, Gilberto. Es el más lindo de todos. ¿Verdad? Porque para cada uno es su nombre hermoso, que te llamen por tu nombre. Maluco es cuando a mí me dice: mira, Guillermo. No le voy a contestar porque yo sé que me se refieren, pero no, yo no soy Guillermo. O Gustavo, Guillermo, que son nombres muy respetados, ¿verdad? Pero no es mi nombre. Zaqueo, Dios se acordó de ti. Zaqueo, aunque eres digno, aunque eres honesto, no lo eres, pero yo me acordé de ti. ¿Sí me siguen? La interpretación de su nombre. Y dijo: date prisa. Es decir, lo que tenía que hacerse inmediatamente, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Date prisa, desciende, es necesario hoy que pose yo en tu casa. 6, una obediencia bien dispuesta. Él descendió a prisa y le recibió gozoso. Quiere decir que él ya era conocedor de Cristo. Él le faltaba el paso solamente de conocerle personalmente. Y todos comenzaron a excusarse. Eso fue otro que dijeron: he comprado una hacienda. Zaqueo pudo decir: Señor, está bien, yo te quería ver, pero que vengas a mi casa. No, tampoco así. No es para tanto. No, él inmediatamente le recibió. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y por último, la salvación fue instantánea. Y él dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, porque él también es hijo de Abraham. De él dirían: es un loco, el tipo es rico. El tipo tiene una posición y se montó en un árbol como un loco. Bajó y habló con Jesús y le recibió en su casa. Esa cosa de loco. Y más que los fariseos y los otros empezaron a criticar: mira, me ha entrado fe. Claro, siempre está el mundo, siempre está el diablo allí metido. Así que, hermanos, tenemos un resumen
es que la gracia de Dios es sin acepción. 2, él buscó a Jesús. 3, hubo tropiezos. 4, fue insistente. 5, Jesús le llamó, pero fíjate, después de tener todo esto acá. Y 6, él obedeció para que finalmente tuviera la salvación. Ese puede ser el caso del que no es salvo hoy en día o no está seguro de su salvación. Sea valiente. Y puede ser el caso también del que ya es creyente y pues quiere relanzar su devoción con Cristo. Quiere otra vez rededicarse al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por la oportunidad de compartir tu palabra. Gracias porque esta nos toca las fibras mismas de nuestras almas, con esta historia tan vívida, tan real, tan ilustrativa de la gracia tuya. Permite que si hay alguno que aún no tiene a Cristo como Señor y Salvador, Señor, que hoy sea el tiempo aceptable, que se dé prisa y descienda de donde está. No podemos ver a Cristo desde la altura, sino humillados desde lo más profundo de nuestro corazón. Padre, te pedimos también por nosotros mismos como creyentes que nos ayudes a considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar y podamos valorar nuestra salvación. Ayúdanos a ser obedientes, Señor. Te damos gracias por este tiempo y te suplicamos que tu palabra corra y sea glorificada en nuestras vidas. En el nombre precioso de Jesús. Amén, amén.